Buenos días y bienvenidos a una nueva Open Session de Multiplica. Muchas gracias por ser parte de nuestro programa de 11 semanas. Mi nombre es Fernando Núñez, responsable de marketing en la oficina corporativa de Multiplica, y estaré moderando la sesión de hoy. El día de hoy compartiremos cómo tener una visión 360 del cliente, aunando la información del sitio, apps y call center. En esta sesión abordaremos cómo centralizar y unificar los datos que tenemos de nuestros usuarios y clientes en una sola visión de 360 grados, para obtener mejores insights y activarlos en iniciativas digitales. Les cuento un poco acerca de nuestros panelistas de hoy. Vanessa Antonio, quien es Digital Analytics Consultant, tiene 5 años de experiencia en análisis digital, trabajando con datos de sitios web, apps y social media. Da asistencia al cliente en el proceso de construcción y seguimiento de estrategias de medición que aseguren óptimos resultados e insights que apoyen a la toma de decisiones dentro del negocio. Nuestra otra panelista es Mira Maragón, que también es Digital Analytics Consultant de Multiplica y tiene 5 años de experiencia en analítica digital en sitios web y dispositivos móviles. Ella es mercadóloga con especialidad en medición digital a nivel negocio, experiencia en generar estrategias de medición para obtener KPIs y plasmarlos en dashboards, obtener insights para el entendimiento de usuarios, y es especialista en herramientas de visualización de datos, tagueo, análisis de medios sociales y medición de campañas. Les recuerdo que al finalizar la sesión tendremos un espacio habilitado para preguntas e inquietudes. Y por último, no olviden que pronto compartiremos el material de esta sesión para que puedan volverla a ver cuando ustedes gusten. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra Open Session del día de hoy. Vanessa y Miriam, bienvenidas. Gracias, Fernando. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes a los que nos escuchan desde España. Gracias por darse la oportunidad y acompañarnos en esta plática. Vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Hablando acerca de qué es la visión 360. Cuando hablamos de una visión 360 es una idea basada en tener la imagen completa del usuario, es decir, desde el momento en que generamos el impacto hasta la parte de la fidelización. Esto a través de diferentes datos, tanto estructurados como no estructurados. El principal desafío que nos enfrentamos hoy en día es que tenemos múltiples plataformas en las cuales estamos generando datos constantemente y a la vez diversos departamentos dentro de nuestras organizaciones. Tener una visión 360 del usuario nos va a permitir tener un histórico completo de los usuarios, saber el contexto en el que están viviendo. Por ejemplo, hoy en día estamos viviendo la pandemia, podemos saber cuál es el comportamiento y cuáles son las rutas que está siguiendo el usuario para la conversión, si esta cambió o no, y asimismo, pues poder optimizar todos los esfuerzos que nosotros hagamos a nivel marketing. Hoy en día contamos con diferentes reportes separados por cada canal. Aquí, como lo vemos, tenemos diferentes canales como email, social media, apps, web, otros dispositivos, call center, y cada uno de ellos genera un reporte. Normalmente los reportes están basados en usuarios, transacciones y revenue por cada uno de ellos. Al momento en que nosotros vemos cada reporte por separado, nosotros estamos perdiendo una vista de saber cuál es la inversión adecuada para cada canal. Otra, a veces sentimos que cuando nosotros invertimos más, vamos a tener mayores conversiones. Y cuando vemos esta vista separada, no podemos saber exactamente dónde se está diluyendo nuestros esfuerzos. Por eso es importante que nosotros conozcamos toda la ruta completa del usuario y podamos ver esta información de manera integrada y no solamente aislada. Justo como Vane comenta, a veces cuando lo vemos por separado perdemos un poco el foco. Voy a centrarme en un ejemplo como de email. Cuando vemos el email que no tiene tantas conversiones, podemos tener esta idea de mi email no está funcionando, a pesar de que yo lo estoy mandando a la audiencia. Conocer el qué hay detrás de una conversión nos ayuda a entender también los objetivos que tenemos sobre cada canal. Comúnmente hay 3 modelos de atribución, donde podemos enfocar y conocer el pasado que hubo antes de esta conversión.
El principal, voy a empezar a explicar uno de los tres, que es el multicanal online. El multicanal online, en este caso, es el principal con nosotros en este medio que siempre estamos pensando. Cuando nosotros decimos modelos de atribución, nosotros es el que pensamos, es el que nosotros pensamos inicialmente, que es para los esfuerzos de marketing. Cuando nosotros lanzamos una campaña de email, después una campaña de push y después lanzamos una en redes sociales, con esto nosotros vamos a poder saber si entró primero a redes sociales, y después entró a email o después entró el push y ya realizó la conversión. Esto nos ayuda a saber, de la misma forma, si el mail fue el que dio a conocer la información de la promoción, el push fue el que le recordó y con esto ya se pudo hacer la conversión. Tenemos el multidispositivo. Este nos ayuda muchísimo a saber si fue primero en nuestra app o en nuestro responsivo, luego se fue al sitio web y luego se fue a Smart TV. También hay que ver en qué sector estamos. Por ejemplo, como los streamings les ayudan muchísimo para saber en qué dispositivo contrató. Pudo haber sido que contrató en el sitio web, pero él está viendo más en Smart TV. O por ejemplo, como en sectores turísticos, también ayuda a saber mucho si el usuario está revisando mucho las promociones en mobile o está contratando en sitios web porque se sienten más cómodos los usuarios. Y tenemos el último, que es multicanal offline online. Nosotros nos vamos a enfocar en el call center. Sin embargo, ustedes lo pueden hacer con kioscos o lo pueden hacer incluso con terminales. Si tienen ustedes información de tienda, también se puede hacer un cruce con lo del sitio web, siempre y cuando se tengan los factores que vamos a mencionar más abajo. En el call center nos va a ayudar a saber si se llamó primero y después lo direccionaron al sitio web, o fue viceversa, del sitio web no entendía o tú le presentó algún error y ellos llegaron a call center. Podemos, la que sigue, por favor. Aquí voy a empezar con el multicanal online, que como bien decía, en este medio es el que nosotros pensamos como modelos de atribución, que es conocer estas rutas. ¿Qué necesitamos para medir Nosotros necesitamos principalmente URLs traqueadas con UTMs. ¿Qué es una UTM? Digamos que es un texto que se le agrega a la URL que nos ayuda a medir. Voy a aclarar que estas mediciones van a ir orientadas a Google Analytics. Hay más herramientas con las que se pueden medir estas rutas, pero en esta charla lo vamos a orientar un poco a Google Analytics. Entonces, en la URL traqueada con las UTMs nos va a ayudar a ver todos los esfuerzos que se están mandando. Llega a pasar que no estamos logrando identificar todos los esfuerzos. Por ejemplo, si yo tengo una campaña de Criteo, o bien como mencionaba, de SMS o push, muchas veces no lo voy a poder ver en mis analíticos y se van a mandar como directo. Todos esos esfuerzos se van a perder y no voy a saber si están convirtiendo o no. Dentro de estas UTMs, la recomendación es que estén totalmente homologadas. Nosotros siempre recomendamos que vayan en minúsculas, porque llega a pasar que unos escriben con Google, y otros escriben con mayúsculas Google. Entonces, esto llega a ser al fin una separación de la información, y cuando tenemos que juntarla o hacer el análisis, se complica un poco la situación, o bien perdemos datos de los mismos esfuerzos porque se están desglosando. Entonces, aquí es que los nombres sean los mismos, que sean en minúsculas y que estén todos homologados. Tenemos también que sea un tagging avanzado en web responsivo o en app, porque podemos tener las UTMs, ya sabemos que los están mandando los esfuerzos de marketing, pero no vamos a poder conocer más si nosotros no tenemos un tagging avanzado dentro de estos tres. Y bueno, tenemos la integración entre herramientas. Cuando hacemos una integración de herramientas, por ejemplo, como las de Google, con Google Ads, podemos obtener mucho más información y esto nos ayuda a ver un panorama mucho más amplio. Por último, tenemos definir objetivos. Esto es muy importante porque podemos tener varios objetivos, por ejemplo, un registro, podemos tener compras en diferentes sectores. Ejemplo, si tuviéramos un supermercado, puede ser incluso sector farmacia, sector blancos, para que nosotros podamos ver a detalle estos caminos y nos puedan dar más información. Con el siguiente reporte les voy a aclarar un poco de cómo los objetivos nos van a ayudar a ver y cómo las rutas nos van a ayudar a dar conocimiento con esto, qué objetivo tiene nuestro canal. Dentro de los principales obstáculos que tenemos
es que hay diferentes herramientas. Muchas herramientas no son compatibles, entonces tenemos que buscar un tercero para que nosotros podamos hacer como esta integración, o bien tenemos que buscar la forma de mandar los datos de una a otra herramienta. Las apps no están capacitadas para recibir seguimientos de UTM. Esto pareciera que no pasa, pero sí pasa, que muchas veces ya tenemos nuestros deep links, ya tenemos con las UTMs, pero cuando llega la app se pierde. Entonces nosotros no vamos a saber cuántas campañas llegaron ahí porque la app no está capacitada para recibir estas UTMs. O bien tenemos productos embebidos dentro de la app y esto tampoco va a llegar hacia el producto por la misma razón. Tenemos también que hay departamentos in-house y externos. Nos llega a pasar, creo que un ejemplo muy claro es cuando tenemos una agencia y ellos nos están haciendo las campañas y no están traqueando como debería de ser o es muy confuso. Entonces esto llega a ser uno de los obstáculos. Aquí se recomienda que se pongan una coordinación de cómo debe de ser traqueado todo e incluso si se pudiera como un control de lo que se están lanzando las campañas para que se pueda tener una mejor visión. Este reporte es uno de los que vamos a poder ver a Google Analytics una vez que tengamos nosotros las UTMs ya todas traqueadas. Si ustedes se fijan, nosotros estamos viendo quién fue primero. En el primer ejemplo se ve como Google Organic y luego Direct, y de ahí se realizaron 95 conversiones. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y este reporte a mí para qué me sirve? Me pasó con un cliente que hicimos un análisis, definimos objetivos. En este caso, sus objetivos principales eran compras y eran registros. Ellos querían saber su email por qué no estaba convirtiendo. Bueno, gracias a este reporte nos dimos cuenta que en realidad su email estaba funcionando más para registros que para compras. Y en realidad él era el que daba el primer paso, es decir, llegaba el email, le daba la información al cliente que había un registro y entonces el usuario, digamos que lo posponía y luego se metía de forma directa. Como vemos, al final, email tal vez no tenga tantas conversiones, pero sí era importante dentro de estos canales, dentro de estas rutas de conversión. Y bueno, aquí nada más termino con una pregunta de, ¿ustedes conocen para qué sirve su canal actualmente? Dentro de esto de estos informes que ya te da Google Analytics, nosotros podemos, hay una pregunta que es, ya conozco mi ruta, que es email, directo y orgánico, pero ahora, ¿cómo le atribuyo esas 95 conversiones a cada uno? ¿Cómo sé a quién decirle, a ti te tocan 5, a ti te tocan 2, a ti te tocan 3, para saber quién fue, digamos por así, un poco más efectivo? Existen modelos de atribución. Los modelos de atribución son créditos que se le otorgan según la posición que se encontró en la ruta. Cabe aclarar, aquí pusimos una posición de 4, que son como, digamos que el promedio, pero sus rutas realmente no siempre van a ser las mismas. Nosotros no podemos obligar al cliente a decirle, oye, entra 4 veces antes de convertir o solamente entra 2 veces. Hemos visto rutas de hasta 16 pasos antes de la conversión, o rutas que solamente entraron una vez y realizaron la conversión. Nosotros, siguiendo el ejemplo pasado y transformándolo aquí, lo que se hizo con el cliente es, ya definimos los objetivos, ya vimos en este lado cómo va tu ruta, ahora hay que definir los modelos de atribución para poderle atribuir algo. Este comúnmente tiene 6, que es el de último clic, se le atribuye totalmente al que fue el último. Este se recomienda cuando son ciclos cortos y no hay mucha consideración. Pueden ser incluso como tipo transacciones. Tenemos el del primer clic, que se le atribuye 100% al primer impacto. Este se recomienda cuando se va a hacer una campaña para dar a conocer la marca. Tenemos el lineal, que se le atribuye totalmente a todos los pasos. Este se recomienda cuando estamos en constante comunicación con el usuario y estamos recordando ciertas promociones. Hay uno que es tiempo declive de tiempo. Este se recomienda para campañas que son, digamos, tipo hot sale, en donde estamos constantemente recordándole que hay promociones dentro de este pequeño periodo de tiempo. Este es como uno de los más recomendados porque
atribuye menos al que está en primera posición y atribuye más al que está más cerca de la posición. Al final todos tienen atribución, pero se está desglosando dependiendo el que le recordó y logró la conversión. Tenemos el de primera y última posición, que al final es un híbrido de los dos primeros, y tenemos al final el personalizado. El personalizado ya se hace, aquí la recomendación es que primero se analice otros modelos de datos, otros modelos de atribución para poder realizar este del personalizado. En el personalizado nosotros podemos poner el porcentaje de crédito que queremos que se otorgue según la posición, y de esto va muy dependiendo del sector en que estemos o bien cómo se comportó con los otros modelos de atribución. Este es un reporte que podemos ver ya con modelos de atribución. Si se fijan, es muy diferente al otro. El otro nosotros podemos ver la ruta. En este solo vamos a ver como en este caso nuestro fuente medio, que provienen ya de nuestra UTM, y dependiendo al modelo que nosotros escojamos, es como nos va a mostrar. Aquí yo puse un ejemplo como de última interacción y declive de tiempo, y si vemos en el directo, los dos cambian el monto, y esto es por lo mismo del monto de la conversión que se le está atribuyendo dependiendo a cada modelo. Todo esto nos va a ayudar a saber estrategias, para saber cómo formular mejor nuestras estrategias de publicidad, a qué podemos incrementarle más dinero o hacia dónde direccionar nuestras campañas. Si vemos que el email funciona más de registro, a lo mejor deberíamos de mandar más email con formatos de registro o incluso con instrucciones específicas para que el usuario lo pueda hacer. Ahora bien, vamos a pasar al modelo multidispositivo. Y primero es, ¿qué necesito para poder medir este modelo? Digamos que el multidispositivo es cuando un usuario entra tanto mobile como sitio web, y hoy en día ya podemos también traquear lo que son las Smart TVs. Normalmente, casi todos los negocios que tienen una web también tienen una aplicación. Entonces, por ahí estamos teniendo dos caminos y muchas veces es difícil saber cuál es la ruta que está siguiendo nuestro usuario. Primero, ¿qué necesito? Como ya lo comentaba Miri, siempre es importante tener una estrategia de medición para poder tener un tagging homologado. Es decir, que tanto mi web como mi app respeten una misma ruta hacia la conversión y asimismo tener poder identificar todos los pasos que está realizando mi usuario tanto en mi sitio web como dentro de la app. Para esto también necesito contar con un User ID que me va a ayudar a identificar al usuario que entró tanto en la app o en un dispositivo mobile, en el sitio web o en una Smart TV, y poder tener ese mismo usuario identificado en cada uno de estos dispositivos. Los obstáculos a los que nos enfrentamos normalmente son diferentes herramientas. Sabemos que para la construcción de un sitio web puedo estar trabajando con una herramienta diferente a la construcción de la app. La naturaleza de cada uno es diferente. Puedo tener tanto mediciones diferentes, herramientas para medir diferentes tanto en web como en app, y esto me podría generar una medición confusa y que yo no pueda seguir una misma ruta tanto en la aplicación o en el sitio web. También la integración de componentes entre dispositivos. Normalmente dentro de nuestro sitio web podemos tener, no sé, un formulario, y ese formulario por practicidad lo jalamos y lo insertamos en la aplicación. Al momento de que mi usuario llene ese formulario es un mismo componente. Y cuando yo quiero saber cuántos datos de ese formulario se generaron desde la aplicación o desde la web, me es difícil separar la información y no podría tenerlo. Lo importante aquí es que podamos tener variables que me ayuden a identificar si mi usuario está entrando desde una aplicación con un User ID y si mi usuario está entrando desde un sitio web con un User ID. O bien tener diferentes componentes para cada uno de los dispositivos en mis plataformas. También entra la parte de los departamentos in-house y externos. Al tener varios departamentos dentro de mi organización, puedo tener
un departamento exclusivo para aplicación y un departamento exclusivo para sitio web. Al momento de que yo tengo esto, puede que no estén mis objetivos alineados y por lo tanto esté perdiendo visibilidad del journey completo del usuario. Si yo cuento con departamentos externos, puede que suceda lo mismo. A veces la falta de comunicación o las herramientas con las que se están utilizando o desarrollando la plataforma externas puede que complique esta medición. Ahora bien, ¿qué necesito yo para poder consultar la información? Como bien lo explicó Miri, nosotros nos vamos a centrar en la parte de Google Analytics. Si nosotros activamos Google Signals, vamos a poder obtener un informe como el siguiente. Vamos a poder tener por tipo de dispositivo cómo está haciendo el usuario, cómo está haciendo este tracking del usuario en su navegación. En este ejemplo tenemos en primera instancia separados los dispositivos de desktop, mobile y tablet. Esto indica que estos usuarios entraron únicamente por ese dispositivo y los está identificando con ese User ID que ya les está asignando la herramienta. Posteriormente, tenemos ejemplos donde vemos en primera instancia mobile y después desktop. Después tenemos desktop y mobile. En algunos casos tenemos mobile, desktop y mobile. Recuerden que no podemos nosotros definir que un usuario solamente se vaya por un solo camino, sino los usuarios están en constante movimiento y nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Ahora bien, cuando nosotros tenemos diferentes tipos de propiedades, es decir, yo tengo una propiedad donde solamente voy a medir dispositivo web, ahora voy a tener una propiedad donde voy a medir dispositivo de app y voy a tener una app donde una propiedad donde voy a tener ambos. ¿Cómo voy a juntar toda esta información? Tenemos herramientas que nos ayudan hoy en día para integrarlos, como es un BigQuery. Lo único que necesitamos es poder activar BigQuery con Google Analytics, hacer esta integración y que toda esta información se vaya dirigida hacia BigQuery. También funciona cuando nosotros tenemos Firebase implementado dentro de nuestras aplicaciones y tenemos Analytics Firebase y la parte de Google Analytics. Entonces, para poder integrar y saber cómo fue la ruta de nuestro usuario, vamos a poder utilizar un integrador de datos que es BigQuery. Perdón. Y por último tenemos el multicanal offline-online, que este es el que les comentábamos que podría ser de datos offline con online. Aquí nos vamos a enfocar al call center. En este, lo que vamos a necesitar es el User ID. Es muy importante que el User ID esté homologado. Muchas veces llega a pasar que unos tienen un User ID y otros tienen otro dato, entonces realmente es muy difícil identificar, o diría yo hasta imposible identificar qué usuario es, porque no se están teniendo como estos datos. Comúnmente el User ID es un valor, un ID que se le da al usuario, pero en este caso lo que algunas empresas llegan a hacer es que unos tienen el User ID, con una base de BI se lo pasan y pasan los emails y así ya se puede como empezar a saber un poco más de este usuario. Tenemos que tener también base de datos con las llamadas. Aquí a veces es complicado porque llega a pasar un poco que no se tiene esta base de datos o no se tiene como este control, entonces no podemos como empezar a recrear esta ruta de que si el mismo usuario que entró al sitio web llamó después porque tenía dudas o bien completó la conversión en el call center porque al final no contamos con esta base de datos, que es parte uno de los obstáculos. Justo uno es diferentes herramientas que esté al final con un tercero. En este sí es obligatorio un tercero, que sería igual tipo BigQuery. Faltan datos de call center. No sé si a ustedes les llegó a pasar que trabajan en un call center y te dicen, te vamos a dar un bono si llenas todos los datos y tú en ese afán de llenar el bono, llenas los datos incorrectos. Entonces llega a pasar que cuando tomamos esa base de datos, los datos están extraños y dices, tal vez esto no es
correcto a lo que se está llenando. User ID distintos, que era lo que comentábamos, pueden llegar a tener user IDs diferentes y entonces es muy, como comentaba, es casi imposible ver cuál es cuál. Gobernanza de datos. Nos ha llegado a pasar que, bien, como les comentaba, ya teníamos el user ID y ahora queremos transformar el usuario para saber más información sobre él y podemos hacer una campaña de email o de SMS con los datos que se tienen, pero en realidad no sabemos con quién acudir o quién nos puede ayudar a transformar esa base de datos o incluso qué permisos tengo que tener. Tenemos también los departamentos in-house y externos. En este caso, algunas empresas tienen los call centers por aparte, que es una empresa que se dedica solamente a call center y vende estos servicios. Entonces, obtener las bases de datos pueden ser dolorosos por en la forma en la que está. Y las políticas de privacidad, aquí tenemos que tener muy en cuenta las políticas de privacidad, porque si un usuario marcó que él no quiere ser llamado o no quiere recibir ninguna promoción de marketing y nosotros lo hacemos, nos podemos meter en un problema de que nos pueden incluso hasta demandar. Aquí dentro de los informes, justo comentábamos, el User ID va a ser nuestro principal aliado. Nosotros podemos saber como un poquito en el que vimos del online, si llamo primero call center y luego fue al sitio web. Tengo algunos ejemplos que pueden ilustrar bien estos reportes, empezando con el cliente de arriba, que es Gmail. Ellos al final, lo que era una gran duda es, yo ya sé quién es mi usuario, porque al final ellos tienen como un producto muy específico y ya tenían el ID desde antes, pero ¿por qué no se está registrando? Entonces, con este modelo, les ayudó a saber que el usuario sí se metía al sitio web, entraba mail, se metía al sitio web, pero no estaba siendo tan claro para él. Entonces, terminaba llamando para que los usuarios le ayudaran a registrarse o bien terminaba haciendo la conversión y ya no se registraba en el sitio y terminaba haciendo la conversión por vía telefónica. Tenemos otros ejemplos de la información que podemos utilizar, que pues, por ejemplo, ahora con lo del coronavirus, no sé si les pasó que tenían un vuelo, ustedes se metían, en mi caso me pasó que vi por redes sociales que podía hacer un cambio de fecha. Entonces, yo por manera digital, porque no me gusta llamar nunca como tipo call center, me metí al sitio web, pero realmente los costos eran para mí muy elevados y yo no entendía por qué si en redes sociales ellos me decían que no me iban a cambiar el cambio de fecha, en el sitio web sí me la estaban cobrando. Entonces lo que tuve que hacer es llamar al call center para que al final ellos me reajustaran esta tarifa. Dando un poco del seguimiento, se podrían haber dado cuenta que realmente su sitio web no estaba siendo tan informativo o no estaba adecuado a lo que redes sociales estaba informando. Una de las ventajas que nosotros podemos tener también es que podemos generar audiencias. Aquí en México hay una empresa que se llama Justo, que es un telemercado online, en donde ellos hacen un poco esto de 360. Tú te registras online y haces tus pedidos online. Cuando dejas de estar inactivo, ellos te marcan y te dicen, ¿tuviste algún problema con la página? ¿Hay algo por lo que no estás comprando? Nosotros te damos una promoción para que tú vuelvas a intentarlo. Si tuviste algún problema, ellos realmente como tratan de verificar qué fue lo que te afectó y conocer en el flujo que te perdiste. También hay una de seguros que lo usa como audiencia, que cada vez que vas en el funnel y tú te pierdes, digamos, te lanza un error y ya no pudiste concretar la compra, ellos te marcan. Si se generó tu póliza, te marcan para felicitarte que si tienes la póliza, que no te preocupes y no lo vuelvas a hacer para que no vuelvas a tener un cargo. Y si no, ellos te marcan y te dicen, vi que tuviste un problema, ¿crees que te pueda ayudar? ¿Quieres que terminemos la transacción vía telefónica? Entonces, al final, están recuperando las conversiones que hicieron desde su app. Y por el último ejemplo, igual tengo una escuela de lengua que justo mide la satisfacción. Programas tus clases vía online, te registras y después ellos te llaman para preguntarte si fue satisfactorio. Una de las ventajas que tenemos con esta medición es que podemos medir los sentimientos, ventaja que no tenemos con los otros, porque los otros no podemos saber si el usuario está dentro del sitio enojado o está ya en este caso frustrado, pero ya siendo
un comparativo con las llamadas, nosotros ya podemos conocer un poco más estos datos cualitativos. Incluso mi recomendación es que no solo se mida este canal de lo que es online, offline, sino que aparte las que solamente están en call center se puedan medir todos estos datos cualitativos para que podamos entender mucho más a nuestros clientes y podamos tener una conexión mucho más cercana. Y bueno, aquí hacemos un poco como conclusión de qué se necesita para iniciar. Recuerden que necesitamos definir objetivos, muy importante. Pueden ser desde registro, compras, los que se adecúen a su sector o sitio web que tengan, o incluso apps. Tenemos que identificar las bases de datos externas que nos ayuden a otorgar la información. Recuerden que en estas bases de datos tenemos que checar que los user IDs estén compatibles, que podamos, principalmente que haya un puente que nosotros podamos cruzar. También se puede, recuerden, contar con un tagging homologado y avanzado de nuestros dispositivos, justo para conocer más el journey dentro de nuestras plataformas digitales. Y necesitamos, como ya comentamos, lo del user ID. Es muy importante este dato. Y bueno, por último también tenemos las UTMs. Recuerden que deben de estar homologadas para que esta información no se desglose y se pueda hacer un seguimiento mejor. Y por último, tenemos los beneficios que nosotros vamos a obtener si podemos lograr la visión 360 del usuario. Lo más importante, una reducción de costos. Al conocer el uso real de cada canal, como bien lo explicaba Miri en el ejemplo que nos puso acerca del email, nosotros podemos destinar tanto un mensaje como una proporción de inversión adecuada y enfocada al objetivo que nosotros buscamos. También podemos tener inversiones segmentadas para cada tipo de usuario. Una vez conociendo todo el journey del usuario, nosotros podemos empezar a hacer una segmentación adecuada y definir tipos de usuarios a los cuales les vamos a hacer llegar un mensaje oportuno en el momento oportuno con una inversión adecuada de acuerdo a cada canal. También vamos a lograr mayor eficiencia, es decir, nosotros tenemos que lograr satisfacer la necesidad del usuario de una manera rápida y eficaz. Sabemos que hoy en día nuestros usuarios son muy demandantes, como en el ejemplo que puso Miri de su viaje. Ella quería una respuesta rápida porque así se requería la situación. En el momento en el que ella pudo contactarse con el canal call center, ella pudo tener esta satisfacción. Si ella hubiera tenido esta satisfacción desde un sitio web, hubiera podido lograr mayor eficiencia en la empresa. Y también podemos optimizar los mensajes por canal y plataforma. Como bien lo comentábamos, hoy en día podemos tener un sitio web, redes sociales, mail, SMS, push, display, call center, y cada canal puede estar mandando un mensaje diferente a todos nuestros usuarios. Lo importante es que una vez que nosotros conozcamos las rutas, el journey, cuál es el objetivo de cada canal, cómo se comporta nuestro usuario a través de multidispositivo, nosotros vamos a poder generar estos mensajes de manera oportuna. También vamos a poder lograr tener áreas enfocadas al cliente. A veces este es uno de los retos en los cuales las empresas tienen que superar más rápido, y es porque tenemos tantos departamentos, tantas personas, y entre más grandes seamos, la operación se vuelve más incontrolable, por lo cual nosotros debemos de seccionar todos nuestros departamentos de manera más oportuna. Entonces, al momento de que nosotros podamos conocer todo este journey del usuario, estos datos van a poder compartirse a través de estos departamentos, a los cuales les va a ayudar a tener una disminución de errores. Por ejemplo, como lo comentaba Miri, ella al momento de leer redes sociales vio una promoción, se fue al sitio web, ahí no decía lo que decía redes sociales, lo cual generaba un error y un disgusto para el usuario. Entonces, al momento de tener toda esta información, nosotros vamos a poder tener esta disminución de errores y vamos a poder alinear todos los departamentos y canales a un mismo objetivo. Y por último, vamos a tener la parte del análisis predictivo, que es hacia donde nosotros queremos llegar con todos nuestros datos y generar esto que nosotros llamamos el Big Data, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder generar segmentos que ayuden a la predicción de rutas. Si yo ya sé que a lo mejor en temporada hot sale
mis usuarios lo que hacen es, un mes antes están revisando los productos y lo revisan desde su celular, pero al final del día me ha pasado en otras promociones que terminan convirtiendo desde mi sitio web. Yo puedo ahí predecir este comportamiento y poder tener ajustado mi sitio web porque yo ya sé que es donde se van a generar la mayor cantidad de conversiones. Si es en el caso de la aplicación, que a lo mejor es más fácil para el usuario tenerla ahí y ya guardo sus datos, o es un segmento muy específico, yo voy a poder predecir estas rutas para que justo tengamos un mayor nivel de conversión, nuestros errores disminuyan y nuestra inversión sea óptima. También vamos a poder detectar abandonos en la compra, y no solamente dentro de un mismo journey en una plataforma, sino a través de todos los canales, a través de todos los dispositivos, nosotros vamos a poder identificar cuáles son esas fallas que no están permitiendo que un usuario compre o bien que se fidelice. También vamos a poder tener medios con mayor performance. Actualmente la inversión online es súper importante, pero si nosotros tenemos integradas nuestras herramientas, podemos tener un tracking entre ellas, podemos conocer cuáles son nuestros usuarios impactados por qué medios, nosotros vamos a poder generar modelos predictivos, como bien lo veíamos en los modelos de atribución, en los cuales nosotros vamos a destinar una inversión en cada uno de ellos y poder obtener el mejor performance o encontrar cuáles son las rutas de medios que yo puedo estar utilizando para generar este performance. Pues hasta aquí sería nuestra participación, les agradecemos y creo que sería el momento de que nos hagan las preguntas si es que tienen. Correcto. Muchas gracias, Miriam y Vanessa. A partir de este momento, como bien lo han dicho las chicas, habilitamos el espacio de preguntas. Pueden enviarlas a través del chat o en el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. Mientras van llegando sus inquietudes, aprovechamos para agradecer a todos por acompañarnos y de paso invitarlos a registrarse en próximas sesiones que se desarrollarán durante el mes de junio, ¿vale? Tratando temas afines a lo que hemos conversado el día de hoy y también a analítica, marketing automation y experiencia de usuario. Les comparto por chat el link para conocer más acerca del programa e inscribirse directamente en la URL que pongo en este momento en el chat. Entonces, vamos con unas preguntas que nos van llegando. La primera es, ¿qué se necesita para poder implementar un User ID? Aquí se necesita básicamente identificarlo con un usuario. Si lo tenemos distinto, lo que podemos empezar es empatizar los datos. En alguna empresa se hizo un proyecto muy grande justo para hacer esta pequeña homologación. Perfecto. Jorge Márquez nos pregunta, primero que nada nos agradece por el conocimiento que están aportando y le gustaría preguntar qué es un UTM. Un UTM. Adelante, Vale. Ok, un UTM es un parámetro que insertamos en la URL que nos ayuda a identificar el medio en el que vino, la fuente, la campaña. Esto normalmente se construye a través de parámetros. En el caso de Google Analytics tiene una herramienta que se llama Google Builder, en el cual tú insertas la URL de tu sitio y tú le puedes asignar un nombre al medio, por ejemplo, digamos Facebook, la fuente, digamos, social media, y así sucesivamente tú puedes ir llenando la información y al final del día, cuando tú veas un informe dentro de fuente y medio, vas a poder identificar que la visita provino de esa URL con esos tags insertados. Perfecto. Antonio Hernández nos pregunta, ¿cuál es el periodo recomendable para realizar reportes y análisis? Mensuales. En este caso se recomienda que sean mensuales. Vale. Tenemos otra pregunta. ¿Qué cantidad de datos necesito para poder generar los modelos de atribución? ¿Son estos datos retroactivos? Se necesitan 30 días como mínimo para que podamos tener bien el comportamiento de los modelos de atribución desde que se inicia hasta 30 días. Y no son retroactivos. Desde que los inicias, siempre se va a ir hasta el futuro.
Perfecto. Eh, ¿Tenemos alguna duda adicional? En esta es la oportunidad para escribirlo, como les decíamos, a través de el chat o mediante el módulo de preguntas y respuestas. Vamos a dar unos breves segundos. Nuevamente, recordarles que la información que se ha compartido el día de hoy será enviada a los correos que utilizaron para registrarse al final del día, ¿vale? Donde ustedes podrán tener acceso a las diapositivas y también a la grabación de la presente sesión. Bueno, mientras escuchamos la sirena que pasa por el fondo, Antonio nos agradece por el tiempo y por la información compartida. No tenemos ninguna pregunta adicional del momento, así que vamos a dar por cerrado la presentación. Sin embargo, les comparto que en algún momento o posterior a la lectura de la presentación pueden escribirle preguntas a la dirección que voy a compartir en el chat, que es corporate@multiplica.com, donde gustosamente compartiremos estas inquietudes con las panelistas y se las podrán hacer directamente a sus correos. Vemos que hay una persona que hace una última pregunta. ¿Podrían explicar más a detalle lo del User ID? ¿Puede ser un correo el User ID? Puede ser un correo, sin embargo, dentro de Analytics no se recomienda mandar el correo porque estás infringiendo en los datos personales. En este caso, si tú tienes el correo como el User ID en alguna base, te recomendamos que le asignes bien un parámetro que lo puedas anonimizar para que pueda también enviarse a Google Analytics. Dentro de otras bases de datos no hay problema que sea el correo. Perfecto. Bueno, parece que no hay más preguntas. Tenemos aún 10 minutos más. Sin embargo, vamos a darles unos cuantos segundos nuevamente para digamos, compartir. No sé, chicas, si ustedes de repente quieren compartir de repente sus correos al final de la presentación, de repente para que a cualquier persona que tenga algún interés, sea acerca de la presentación o para desarrollar alguna iniciativa. Sí, si tienen también alguna pregunta, igual viene también en la presentación, pero pueden buscarme en LinkedIn literal como Miriam Aragón o bien mandarme una pregunta al correo miriam@metriplica.com. Y de mi parte pueden buscarme como Vanessa Antonio en la parte de LinkedIn y mi correo de Metriplica es vanessa@metriplica.com. Genial. Alan Jara nos pregunta, en su experiencia, ¿hay algún medio que funcione mejor para la conversación o siempre es relativo a cada campaña? Depende mucho de la industria. ¿A la conversación o conversión? Conversación. Mira, parece que sí, lo ha corregido. Era conversión. Ok, sí, depende mucho de los objetivos de cada industria y cómo se comporta cada industria, ¿no? Sabemos que una industria de retail no va a ser lo mismo que una industria hotelera y lo vemos hoy en día. A lo mejor en una industria de retail, por el momento en el que está viviendo, sobre todo ahorita en esta etapa de hot sale, funcionan más aquellos anuncios que sean como de display, que sean de promociones y estar bombardeando continuamente al usuario. Pero, por ejemplo, algunas industrias que son como viajes, hoteles, pues para normalmente el journey del usuario tomar una decisión como esa puede implicar desde un día hasta meses, dependiendo del viaje que vaya a realizar, ¿no? Entonces, si son usuarios, por ejemplo, que ya están fidelizados, normalmente pues un mail podría estarles recordando ciertas promociones o que el viaje que ya está buscando bajó o ciertos beneficios. A lo mejor si es un usuario independiente, podría estar sirviendo el canal Search orgánico. Todo depende de la industria y de los objetivos que se busquen. Por eso es importante, como bien lo mencionaba Miriam, estar monitoreando los canales, tener bien traqueadas las UTMs y estar haciendo testings en los modelos de atribución para poder encontrar ese mix dentro de los datos que nosotros estamos analizando. Genial. Nos agradece Alan Jara. Yo, qué pena, soy bastante entrometido y meto mi cuchara para opinar al respecto y les menciono que una conclusión que todos podríamos sacar de esta
presentación es que los modelos de atribución nos indican que no solamente el último clic es el más relevante, sino que conocer todo el journey, identificar que tal vez un correo electrónico tendrá un bajo open rate o un bajo click-through rate relacionado con conversión directa, pero puede ser el inicio de un flujo y tal vez sin ese inicio no llegarían a convertir. Entonces, hay que revisar todo el flujo, no enfocarse solamente en la última milla o en el último clic. Es correcto. Genial. Bueno, nuevamente agradeciendo su participación y no habiendo más preguntas, los despedimos nuevamente felicitando a las chicas por esta presentación muy interesante que compartiremos con todos en breve a los correos, como mencionamos, registrados durante la inscripción a este seminario. Que tengan muy buenos días y muy buenas tardes para todos los participantes de la presente sesión. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.